Bueno, damos lugar a el primero de los invitados de esta noche. Como le dijimos hace instantes, Roger Rodríguez, periodista, investigador en temas de derechos humanos. Primero que nada, gracias. Buenas noches a todos y todas. ¿Qué tema de la impunidad, no? Vamos a seguir hablando de la impunidad y hace 30 años estamos hablando de impunidad. Lo que tenemos que entender es que lo que estamos es en la impunocracia. Vivimos en la impunocracia. Del latín impunitas, que significa no punir, no penar, no castigar. Del griego kratos, que puede traducirse como poder. Impunocracia. Eso es donde vivimos. La ley de caducidad cumplió su cometido. 30 años de impunidad. 30 años para que no se juzgara, para que no se supiera la verdad, para que no se condenara. Como antes la dictadura cumplió su contenido, su cometido, impidiendo que fuerzas de izquierda llegasen al gobierno. Aquella lógica de los hechos que fundamentaba la ley de caducidad se convirtió en la lógica de lo hecho. Lo que hicimos, lo que no hicimos durante estos 30 años, lo genera el sistema en el que estamos, en esta impunocracia. La prescripción de los delitos ya ha sido decretada por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, hay que hacer trampas a la justicia, a la ley de caducidad, que en realidad ya no existe, porque se permitió el primer artículo por el cual se le devolvía la pretensión punitiva del Estado al Estado. De la ley que se consideró inconstitucional, solo se dejó eso. Pero ¿para qué te sirve la pretensión punitiva del Estado si no puedes ejercerla? La tenés, pero llegaste tarde. Por lo tanto, eso también tiene que ver con el sistema en el que estamos viviendo. Se aprobó una ley por la cual se incorporó el derecho internacional del Tratado de Roma a la legislación uruguaya, la ley 18.096, pero no se puede aplicar porque sería ir hacia atrás y no son posible aplicar leyes hacia el pasado. Por lo tanto, estas leyes las vamos a poder aplicar solo cuando vuelvan a violarse los derechos humanos, cuando vuelvan a cometerse crímenes de lesa humanidad. Y eso es terrible. Esa es la impunocracia en la que estamos viviendo. La verdad se mantiene como un secreto de Estado. La verdad está, pero se mantiene como un secreto de Estado. Y se ha ido logrando desarchivar o logrando sacar materiales, testimonios en la medida de una gotera. Te dicen que sí, puede ir, pero después te dicen que no en el momento que te dan la información. Nos hemos encontrado que cuando se hizo el juicio en el contencioso administrativo, el juicio civil contra el Estado, por Julio Castro, porque Julio Castro en ese momento no se podía, estamos hablando del año 2007, ya en gobierno de Tabaré Vázquez, no se podía juzgar porque la ley de caducidad no lo permitía todavía, no se había encontrado esa vuelta, se hizo una causa civil. Y en la causa civil, los abogados del Ministerio de Defensa, del gobierno de Frente Amplio, volvieron a decir lo mismo que decían los gobiernos anteriores, que Julio Castro se había tomado un avión a Buenos Aires. Los propios abogados del gobierno del Ministerio de Defensa, que era Susana Berruti en su momento. Cuando se le pidió, porque también las leyes se fueron mejorando y apareció la ley de acceso a la información pública, entonces se le pudo pedir al Estado decir, no, usted tiene la obligación en 20 días de decirme la información esta, porque eso es lo que establece.
se pidieron toda la documentación sobre Livio Melo y el Ministerio de Defensa devolvió un documento donde aparecían 50 números que tenían 50 nombres de presos, entre ellos Livio. Y saber qué presos estaban en la relación anterior y posterior servía para saber cómo y en qué contexto Livio pudo haber estado detenido. Pero aplicaron otra ley, la ley de protección de datos personales. Entonces tacharon todos los nombres antes y después de Livio. Y esa fue la forma como se dio información. Una tomadura de pelo. Entonces, la idea sistémica es que el olvido le gane a la memoria. Eso es el objetivo, que el olvido le gane a la memoria. Yo hace un tiempo tuve una charla, compartí una mesa con un periodista e investigador alemán, Johannes Winter, que estaba investigando la situación que en Alemania se habla de la proceso de reconciliación y la justicia de transición y todos los guiones que se agregan en estos casos. Y él me hablaba del problema que había en Alemania, donde a la generación de quienes usaron el uniforme nazi le siguió una generación que se cayó la boca y reconstruyó Alemania, pero los nietos empezaron a decir: che, abuelo, ¿vos por qué tenías puesto ese traje? Y los abuelos tuvieron que enfrentar a sus nietos en esta historia en la búsqueda de la reconciliación. Johannes Winter era optimista y me decía que había logrado que los abuelos le dijeran la verdad a sus nietos, y la figura que manejaba era algo así como que, sabiendo la verdad, el nieto y el abuelo tomados de la mano iban camino hacia el futuro. Yo le dije que me parecía muy bueno, pero que había un problema, que en Uruguay no se puede generar memoria de lo que no se sabe. No hay forma de reconstruir una reconciliación basada en la memoria si no sabes lo que pasó. Por lo tanto, no hay posibilidad de reconciliación si no tenés memoria, porque no puedes tener memoria de lo que no sabes. Y acá lo que sigue oculta la verdad. Acá hay impunidad. Yo siempre digo que acá, más que atraso cambiario, a veces hay atraso etario a nivel de los gobernantes, y hay un atraso de conocimiento histórico de la impunidad. Seguimos pasando los años y esta impunidad sigue acumulando. Hay todavía impunidad de la dictadura en todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, obviamente. En aquel origen, que bien decía hoy Valdemar, era el tema de la tortura, el uso de la tortura como herramienta en el origen de muchas de las cosas que pasaron en este país. Y cuando se le murió uno, lo devolvieron en cajones cerrados luego, y luego lo ocultaron por ocultar la prueba del delito. Y ahí generaron lo que fue la desaparición forzada como un nuevo mecanismo más terrorífico para el terrorismo de Estado que la propia aparición de un cuerpo humano. El desaparecido, la figura del desaparecido. Ocultaron el cuerpo y generaron una cosa nueva. Esa cosa intangible de un desaparecido. Que sigue desaparecido todos los días y que mantiene su sombra diariamente. Y se mantuvo el tema de la tortura porque en el futuro puede haber tortura. Porque por más que Obama quisiera cerrar Guantánamo, el sistema no lo permite. Necesita el sistema de la tortura como una herramienta factible. Y cuanto más se reivindique eso, más se va a hacer creíble y la sociedad lo va a admitir. Decide muchas veces que va a pasar tal cosa y lo vas generando, va generando la posibilidad de que eso ocurra. El no castigo de los militares generó impunidad en derechos humanos. Y los militares impunes generaron un problema de las víctimas y los victimarios, que deben convivir en condición de tal. Y eso destruye la sociedad.
destruye la convivencia. La falta de verdad histórica genera la teoría de los demonios, la falsedad de la teoría de los demonios que equipara a la víctima y al victimario, y otras lógicas perversas. Toda una serie de lógicas sociológicas que lo que implican es mantener un sistema de dominación de fondo. Desmemoria y olvido, en el cual lo único que se puede recordar es que esto se puede repetir. Y esa es la amenaza latente. Hay impunidad de los civiles, porque no solo fueron los militares. ¿Quiénes eran los integrantes del Consejo de Estado? ¿Quiénes eran los ministros y los miembros de los ministerios? ¿Quiénes eran los de la Cancillería y el cuerpo diplomático? ¿Quiénes eran los de la Intendencia y los de las juntas de vecinos? ¿Quiénes eran los empresarios y sus negociadores? No podemos olvidarnos que hubo 3 golpes de Estado. Hubo un golpe de Estado inicial al Poder Judicial. Un golpe de Estado que se dio el 17 de abril, o poco después, creo que fue julio, 10 de julio del 72, cuando se permitió que la justicia militar actuara sobre civiles. Y ese golpe de Estado lo dio el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y hubo un golpe al Poder Ejecutivo que fue el 9 de febrero, donde el Poder Ejecutivo se plegó al golpe y Mordabarren sobrevivió. Y después hubo un golpe del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. De los 3 poderes del Estado, 2 recuperaron relativamente por la vía electoral su formación, aunque mucho de ellos quedaron los militares, quedaron los miembros de los ministerios, quedaron los técnicos, quedaron etcétera, etcétera, etcétera. Ujieres del Parlamento, incluso legisladores. Pero el que no tuvo cambio fue el Poder Judicial. El Poder Judicial desde el 72 hasta ahora ha mantenido esa continuidad. Y eso explica la presencia de quienes son hoy los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y las posiciones que tienen. El presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el primero en rechazar la ley aplicar la ley de caducidad del caso Emilio Castro. Y insiste además toda la impunidad de la transición, la impunidad del CONAVAR, la impunidad de las violaciones de la CONAPRO, la prescripción de los candidatos, las reformas constitucionales posteriores y anteriores, los plebiscitos por la ley de caducidad y todo lo que ello implicó. Y existe una impunidad de la ley de caducidad con la aprobación de la ley y la expulsión de Germán Araújo en su momento, con su aplicación a todo como si fuera una amnistía, con los informes y las mentiras del coronel Sambucetti, con las actitudes de los jueces a los que me refería recién, con las leyes, como considerar como una ley de amnistía una ley de excarcelación o una ley de desexilio, cuando todavía sigue existiendo el exilio como deuda social, la impunidad de los negociados de la dictadura, el plan Conserva, el mármol del mausoleo Artigas, la muerte de Humberto Pacareta, que era un negociado del señor Blum y Zigzag, y pidieron por eso que información interviniera por el ejército, la deuda rusa en la represa de Salto Grande, la existencia de la propaganda DUE, el Bafisud, el Swiss Bank, el ING, el ANRO, Boston y Santander, que mantienen cuentas de toda la historia, la secta Mundo y otros grupos como aquel grupo árabe saudita que vino hasta como modelistas a vendernos y a comprarnos supuestamente carne, la televisión en color en Uruguay y el Mundialito, la tableta del 82, Kirby y la industria pesquera, y los negociados y la impunidad de los negocios en democracia, el transporte carretero, la muerte del tren, el periodo Jorge Sanguinetti, el salvataje bancario y comercial, la bomba de azúcar, caja obrera, los bonos Braille y la deuda externa, las AFIS y el lavado de dinero, guardas en Vivas, el edificio que construyó antes el 18 de julio, la privatización forestal, la privatización de los servicios de las empresas públicas, la privatización del Club Ibáriz, el Banco de Seguro del Estado, Cambón y Greno, Focoex, el Banco Hipotecario, la tesis del 2012, el negociado de la salud, el lucro de la enseñanza privada actual, la privatización de Pluna Cambial y su actual cierre, las AFAP y sus inversiones en bonos de tesoro, la plantación de soja y los agrotóxicos en tierras extranjerizadas, los préstamos indexados que van a ser la futura burbuja económica que todos vamos a sufrir porque todos estamos entrando
Y la impunidad de los amigos de los impunidores. La Saglia, Cangrejo Rojo con Julio Luis Sanguinetti, la Merluza Negra de Francini García Pinto, la Torre de Antel de O, Granucci de Oce, la imprenta nacional que fue denunciada en su momento en la televisión, los secretarios de los presidentes, Paco Casal, el tema del fútbol, el blanqueo y la venta de jugadores, los barras bravas y la muerte de propios barras bravas, los cargos en las comisiones y las oficinas escondidas, la desmemoria de temas como consenso de Washington, privatizaciones AFI, Forestal, Luna, los nombres, ¿qué es Menem? ¿Qué es Color de Melo? ¿Qué es Salinas de Gortari? Marquesano, Rompe, La Musa, Greto Gordi, Rebollo, Berrío, Cambó, Braga, García Pinto, Brero, Valle, Rajo, Pou, de Posada, Culturbeya, Dujo, Pazulo, Arocena, Iván Cornell. ¿Qué es todo eso? ¿Quién se acuerda de todo eso? La impunidad es el no castigo y la cultura de impunidad es su consecuencia. Y la cultura de impunidad es un sistema de dominación. Criminalización de los jóvenes y las razas. Hacer razas igual a volver. La baja de la imputabilidad. Los depósitos de estudiantes y bajo nivel educativo de extracción escolar inicial. Todos con ceibalitas, pero las ceibalitas no tienen contenido. Tenemos que comprarlos afuera los contenidos. No creamos contenidos. El vacío ya está en la esquina. El ingreso de la pasta base, que fue ideológica, que es una estigmatización de los barrios, que genera un sentimiento de seguridad para que la clase media pida gastos en seguridad, que implica que la población se encierre en las cárceles de propiedad privada de sus casas enrejadas, que implica la feudalización de los barrios en primera instancia para luego fabrilizarlos y poder ingresar a sangre y fuego, que implica la criminalización de la protesta con tolerancias cero. Se llama inmuta, se llama amenazas, se llama Suprema Corte de Justicia o se llama fotocopiadoras. En ese marco la republicana está pronta. Y lo primero que hicieron cuando trajeron los Tiger rusos blindados fue intervenir un paro docente debajo de un puente. Y no es poco la inteligencia aplicada con el 14 de agosto, las infiltraciones y los procesos de procesamiento. Es un sistema. Porque lo que se necesita es que este conflicto se genere un conflicto. Siempre me acuerdo que Gordo Platero me enseñaba: los conflictos no se producen, no de las dos partes los genera. Y se genere este conflicto. Y generar este conflicto es generar una sociedad de consumo. Porque esta impulocracia necesita de la consumocracia. Y la consumocracia es de consumir, que significa gastar o destruir. Consumir también significa destruir. Y poder es empleados. Somos lo que gastamos. Dependeremos de Internet, como ya ha denunciado Julián Sánchez. Viviremos en un mundo virtual tras esas rejas de nuestras propias casas. Y eso es un sistema de dominación. Y ese sistema de dominación solo podemos hacer un par de cosas. Primero, resistir. Segundo, entender que ese es el verdadero objetivo y el verdadero problema. Y unir lo unible sin romper lo rompible. Hay muchas diferencias que a veces tenemos entre nosotros que nos separan cuando lo que tenemos que unirnos son sobre objetivos verdaderos. Planificar el futuro, porque siempre estamos jugando la pelota de los otros. Ver la segunda pelota, ver a dónde va a ir la pelota, no correr detrás de la pelota, que es lo que siempre lleva la iniciativa. Y yo pienso que fundamentalmente esta cultura de impunidad se termina solo con una renovación del contrato social, con todo lo que implica. Porque con este contrato social, violado antes, durante y después de la dictadura, es muy difícil. Y el mecanismo de contrato social, llámese constituyente, llamado como sea, es otro tema. Lo importante es planificar ese futuro, y quisiera ver si hay constituyentes que no quieran ser electos en las siguientes elecciones, porque esos tipos van a dar confianza. Por acá lo dejo, gracias.